En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Lea así Mateo capítulo 21. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmela. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y la gente que iba, versículo 9, delante, y la que iba detrás, aclamaba diciendo: Hosana al hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Versículo 14, vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron y dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Esta es la palabra de Dios. Si usted tuviera que escoger una semana en su vida, digamos que usted tiene que escribir un libro, o usted tiene es su funeral, y se le está recordando a usted, y las personas tuvieran que escoger algo de tu vida que pudiera explicar todos los años que tú viviste, todo lo que en verdad tú eres y que en verdad tú eres, no importa lo que otros piensen de ti. Que fuera lo que usted tomara, que fuera lo que usted escogiera para poder darle el significado correcto a quien usted es. Si usted tuviera nada más una semana, y déjeme decirle, en esa semana que seguida, ¿dónde comienza esa semana para usted? Los 4 evangelios en la palabra de Dios, la última semana de Jesucristo, llevan, cuando uno compara los evangelios, la largura de Mateo, de Juan, de Lucas, de Marcos, con la semana última que llamamos pasión, la semana santa, que la semana santa lleva un gran
pedazo de la vida de Cristo. Cristo vivió 33 años en esta vida, y de 33 años, una semana lo representa a Él. Y de esa semana, lo que comienza esa semana es entonces la entrada triunfal. Yo no sé si usted se puede dar cuenta de el propósito del Espíritu Santo, que nos está escribiendo un libro para darte a ti la comunicación a través de los años, el mensaje que cambia tu vida. El mensaje que cambia tu vida no es el versículo Salmo 23, Jehová es mi pastor. El mensaje que cambia tu vida no es aquel que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El mensaje que cambia tu vida todo eso está apuntando a la Semana Santa. Y la Semana Santa se interpreta a través de los hechos de la entrada triunfal. Nosotros entonces necesitamos mirar que en este pasaje de Mateo capítulo 21, como todo el mundo en la historia del cristianismo celebra, el calendario religioso celebra esa entrada triunfal. Creo que nosotros, porque amamos la Biblia, porque somos parte de una historia del cristianismo, no somos una iglesia independiente haciendo lo que nosotros queremos, sino tratando de seguir la fe que se nos ha dado una vez y para siempre. Que nosotros hacemos bien en mirar y decir, bueno, que yo no vengo con la mente de hablar de la entrada triunfal, pero la entrada triunfal es lo que determina por qué no tienes esa mente. En otras palabras, nuestra falta de entendimiento de el rey entrando está al fundamento de cómo nuestra vida recibe, experimenta al Cristo que profesamos. De la manera que tú y yo damos el valor y asimilamos, entendemos lo que Cristo es, que entonces hizo. Que entonces en ese momento, a la medida y de la medida que vaya yo, conociendo más ese significado, de esa medida más mi vida va siendo transformada. Mire esto bien. Si yo le hiciera la pregunta a usted, ¿cuándo fue que usted se salvó? Muchos de ustedes me dicen, yo me acuerdo aquel día cuando yo estaba en el campamento de los jóvenes y había un pastor bien good looking, un joven él. Y yo entonces vi al pastor que predicaba de Cristo y yo me enamoré del pastor y acepté a Cristo. Hay muchas muchachas. Y hay otras que pudiéramos decir, pues yo me acuerdo que yo vine y yo estaba en un retiro, estaba espiritual porque mi esposo me había dejado y tenía problemas y me escuché el mensaje, oraron por mí y para que me sanara y sentí que amén, ahí empecé yo a seguir las cosas de Dios. O usted dijera, así fue como el principio. Pero me acuerdo también cuando me empecé a dar cuenta de lo que Él hizo. Y me acuerdo también cuando empecé a entender que mi vida tenía que soltar ciertas cosas en mi vida. Porque entendía mejor quién Él es. Te hago la pregunta, ¿dónde fue que tú te salvaste? Cuando te enamoraste del pastor y aceptaste a Cristo. Cuando tenías una enfermedad y aceptaste a Cristo. O a través de los años, viniendo a la iglesia, habiendo aceptado, ya después de joven, y ahora ya a los 30, 40, 50 años de edad, te empiezas a dar cuenta de que las cosas que tú más amas, tienes que rendirlas a Cristo. ¿Dónde te salvaste? Algunos de nosotros no estamos salvos todavía, aun cuando estamos salvos. Porque la salvación continúa llegando a nuestra vida.
Mire conmigo entonces, en este día, la entrada triunfal celebra este día de palmas, porque tradicionalmente el texto nos dice, la gente cortaron las palmas en acción como un rey que viene y la tiran delante de la persona para que no se ensucie sus pies, se quitan sus mantos, se la tiran y Cristo viene sobre un burrito. Pero la clave del texto es que en Mateo capítulo 21, la Biblia entonces me dice a mí, en ese versículo 5 me dice que tu rey viene a ti, manso. Y le empieza a describir, no, es tu rey quien viene a ti. Ahora escucha esto. El problema que tenían ellos y que tenemos nosotros es que en medio de cómo la vida se ve, en medio como nosotros experimentamos la vida, el problema, nosotros le atribuimos a Cristo un significado sin darnos cuenta del verdadero significado detrás. Vemos en su humildad, vemos en que un rayo no nos partió todavía en ese momento. Vemos que no te dio el ataque del corazón, o que todavía no te han dicho que tenemos cáncer. Vemos que las cosas todavía no están tan mal como queremos, que es así Dios, entonces es así. Y la Biblia entonces me dice que nosotros podemos aprender mucho acerca de esta entrada triunfal de Cristo, porque la gente tenían una experiencia con Dios completamente diferente a que tu rey es el mismo que está de esa manera en ese momento en tu vida. Yo me voy a explicar mejor y por eso necesitamos entrar en esto, pero la Biblia me dice a mí, en este pasaje yo encuentro tres cosas. Yo encuentro el enigma a mis experiencias. Yo encuentro también la realidad de mi vida. Y encuentro también la salida de mis problemas. Yo encuentro el enigma a mis experiencias, porque de pronto cuando Cristo está entrando es un enigma. La gente no se puede dar cuenta de la realidad de lo que está pasando. Cristo dice más adelante, si ustedes supieran lo que ha ocurrido, fuera tremendo para nuestra vida. En otras palabras, si tú supieras el día que tú aceptaste a Cristo por el pastor que te enamoraste, el día que aceptaste a Cristo porque finalmente empezaste a darte cuenta que estabas en problemas y necesitas un Salvador, y bueno, y que te saque del cáncer o te sane, acepto a Cristo. Y el día que de pronto tú estás bien, 100%, todo está bien, pero te das cuenta que todavía Él significa algo más. Que la Biblia me está diciendo a mí, ese Cristo viene mi vida es un enigma. El enigma se va a descubrir. Y la Biblia me dice, segundo, que la realidad de mi vida, porque nosotros vamos a comparar, y llegamos aquí, vamos a comparar en Isaías. Cuando vimos al rey, cuando el rey no era un enigma, Cristo es un enigma en Mateo 21, pero no es un enigma en Isaías 6. Ahí vi al rey. Si tú supieras y yo supiera que cuando en mi vida la experiencia tonta, la experiencia real, la experiencia romántica, la experiencia novela en mi vida no es la realidad de la experiencia que tengo que estar teniendo, yo entonces aprendo la realidad de mi vida. Y tercero, la Biblia me va a decir a mí, ¿cuál es la salida a mis problemas? Mire conmigo, y ahí entonces queremos parar y tener la cena del Señor. Pero la Biblia me dice, uno de los problemas que nosotros encontramos en la entrada triunfal es que las personas celebran algo que en verdad no profundamente entienden. Porque una semana después, el domingo que viene, el viernes que viene, en menos de una semana, están diciendo, crucifícale al mismo que viene. Y ellos claman, Hosana. Hosana quiere decir, sálvame. Pero en la cruz del Calvario están todos al pie de la cruz, los mismos, y están diciendo, si Él dice que es Salvador, sálvese a sí mismo. En otras palabras, sus palabras reales eran como las palabras de la muchacha que acepta a Cristo
real, pero porque está enamorada del pastor. ¿Alguien diga amén? No se atreve porque la esposa está ahí. Amén, hermana. Los más con más años empezaron a aplaudir. Porque los otros más jóvenes estamos diciendo, no sabemos dónde meternos. Pero después vinimos al Señor porque estábamos tratando de venir a Estados Unidos y alguien nos dijo, Cristo va contigo. Y tú dijiste, pues, amén. Y no hay nada más, Cristo va contigo. Pero eso no es la salvación. ¿Quién es Él? Dice la palabra en el Mateo 21, perdóname, sigo saliendo de este pasaje, pero Mateo capítulo 1, 21 me está diciendo ahora en este versículo al terminar de que leímos, me dice en el versículo 11, y la gente decía, el versículo 10, ¿quién es este? La entrada triunfal siempre responde a la pregunta, ¿por qué tengo yo que responder de cierta manera? ¿Quién es este? Y la Biblia entonces me va a decir, en todas mis experiencias, yo voy a profesar algo real, pero algo que no es exactamente como él de allá para acá es, nada más como de aquí para allá, me parece a mí las cosas. Bueno, la Biblia entonces me va a decir, mire, Cristo viene manso, viene sentado sobre un animal de carga, pero me dice la Biblia en el versículo, tu rey viene, por favor, tu rey viene. Y el judío va a decir, amén. Y después, mira, y el rey viene, amén. Pero no siento el rey. Es decir amén, es decir osar, es alabar a Dios, es predicar, pero no es ser transformado por el rey. La Biblia entonces me va a decir, mira, hay un enigma que el rey viene, tu rey viene, el judío mira al Señor y dice, pues ahí le seguimos diciendo cosas, pero ese no era la mente que ellos tenían del rey. La vida siempre es un enigma. Siempre es algo que no me parece. Siendo pastor aquí, no creo que en verdad es Dios quien está delante de esta iglesia. Casado o casamos, estamos casados, decimos, bueno, quizá este no es el hombre que Dios me dio. Tenemos nuestros hijos y, ay Señor, ¿para qué he sufrido tanto? Me has hecho así, ¿por qué esto? Es como que nuestra vida siempre se está quejando de algo o de algo que no estamos conformados porque en cierta manera el rey viene a mí, Cristo viene a mí, o las cosas de Dios vienen a mí en una mulita. Yo quería un príncipe en caballo blanco. Yo quería un rey. Digamos, si estamos hablando de romance, la esposa quiere el hombre que te cargue y te lleve. Y te cargó y te llevó y después dijo, dale tú. Y tú te acuerdas, no, yo siempre, el deseo de nosotros no es una vez algo bonito y bueno, sino es siempre. Y la palabra de Dios entonces me dice, lo que quiero decir, porque nuestra vida se siente como como nos sentimos como un caballo de carga. Dudamos que Dios es el que está sobre tu vida. Amén. Porque conozco la Biblia, le voy a decir los versículos que sé que van. Pero porque el rey viene diferente, porque la vida no la puedo ver exactamente, porque yo entonces atribuyo a él versículos sin el impacto en mi vida. Y la Biblia entonces me dice a mí, mire, esto se ve mejor en Isaías capítulo 6. Alguien tiene que contestar eso porque yo estoy sacando el mío. Mira, Isaías capítulo 6. Usted mire, cuando usted debe venir a la iglesia, esto me lo cortas del tape. Cuando ustedes vengan a la iglesia, ustedes tienen que apagar sus teléfonos. Apagarlo, porque si tú estuvieras en una corte, te meten preso por hacer eso. Y esta es la corte del gran rey. Oh, bueno, y quítate la gorra también, ¿no?
Y no leas otra cosa ni textees, sino sal afuera. Porque la corte es gran rey. Porque empieza ahora ahí. Y la palabra de Dios entonces me va a decir a mí aquí que Isaías capítulo 6 es el concepto bíblico de quién es el que está en la mulita. Usted, cuando la Biblia dice tu rey viene, la Biblia me está diciendo este es el que está sentado y no parece que es, pero este es tu rey el que viene. No que se está haciendo rey, no que se va a convertir rey, porque tú vas a decir yo no quiero vivir esta vida con un hombre con burrito, no quiero vivir como una esposa con carga, con el hombre este arriba de mí. La Biblia te dice no, ese es tu rey, es otro, no es como tú lo ves en tu enigma. La Biblia entonces mire conmigo en Isaías capítulo 6 y doble ahí conmigo. La Biblia me dice en el versículo 1, en el año que murió el rey Usías. Porque de pronto para nosotros conocer el concepto de rey, quien Cristo es, Dios nos ha dado a nosotros diferentes presidentes y reyes en la historia de la Biblia. Y específicamente ahora en la Biblia, en el capítulo 6, nos habla de un rey Usías. Usías era un rey en el tiempo de Israel que reinó por 52 años. Imagínense tener un presidente donde la economía está booming, donde la economía todo va para adelante, todo está ganando dinero, comprando casas, yéndole para adelante como en 1980 en este país. Y nosotros por 52 años nosotros duramos en ese boom por los primeros 10 años de los 80 y después los 90 todo empezó a bajar y los 2000 lo perdimos todo. Pero imagínense 50 años de prosperidad. Tú te casas a los 30, te mueres y tus hijos todavía tienen prosperidad. Tú ni tuvieras que ir a la iglesia. Y la Biblia entonces me dice que por 52 años este rey vivió controlando de no solamente un hombre con economía, prosperidad, no solamente con el militar. Israel estaba en control de todo, nadie atacaba a Israel por este hombre Usías. Y era un hombre espiritual, tan espiritual que se quiso ser un sacerdote y quiso ofrecer un sacrificio. Los sacerdotes lo aguantaron y dijeron no, ese no es tu rol es seguir siendo bendecido y Dios bendiciendo a la nación. Y él cuando quiso ofrecerle sacrificio, Dios le puso una lepra en la mente, en el cerebro aquí, en su, ¿cómo se dice? Su frente, y se quedó leproso y murió de lepra. Este hombre falleció y ahí cuando le escribieron el acta de muerte, llamaron al 911, que ahí dijeron los paramédicos, dijeron cause of the death, causa de muerte, lepra. Y la Biblia entonces me enseña que este hombre, en el año que él muere, cuando hay de pronto un vacío económico, hay un vacío militar, hay un vacío de ansiedad, o se siente la ansiedad, porque cómo van a salir las cosas. La Biblia me dice en el capítulo 6, versículo 1, que cuando él muere, vi yo, versículo 1, al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Pues mire, el rey no muere, Dios no muere, no importa las altas, no importa las bajas, no importa la salud, no importa la prosperidad, en tiempos buenos y malos, en tiempos de riqueza y de pobreza, Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Él es rey, Cristo es el rey que viene, Él no viene y te ayuda y después ya no te ayuda. Cuando no te ayuda es rey también. Y la Biblia me dice entonces a mí que de pronto él mira, se da cuenta que este rey es algo mucho más grande que él. Usías muere, pero Dios sigue. Y la Biblia me dice a mí que entonces en la Semana Santa, el que está arriba del burrito es este rey, lo único que es un enigma.
en vez de venir con gloria y poder, está viniendo contrariamente lo que parece. ¿Cuál es el punto de lo que quiero decir? El punto de lo que quiere decir: cuando tu matrimonio está mal, cuando tus hijos van mal, cuando tu problema está mal, cuando te sientes que eres un animal de carga llevando esta vida, que ahí todavía Cristo es Rey. No ha cambiado. No interpretes mal tu vida por los enigmas de cómo la vida presenta, aun cuando Dios es Rey. Y la Biblia entonces me enseña esto. Mire, el enigma es este: todas las cosas que suceden en mi vida, toda circunstancia, todo problema, toda prueba, todo sufrimiento, toda depresión, toda tristeza, toda angustia, todo pecado, todo lo que sucede en la vida de una persona es para que tú conozcas algo del aspecto del carácter de Dios. Mire, cualquiera que sea tu problema, si tienes cáncer, si Dios te sanó de cáncer, si estás en tratamiento de cáncer, si estás en depresión, si tienes problemas matrimoniales, si tienes que tomar un examen para salir y lograr tu profesión, si tienes que pagar la renta y no tienes suficiente dinero, si tienes un trabajo, si no tienes trabajo, si tienes casa o estás perdiendo casa, toda circunstancia de tu vida, no sé cuál es, pero sí sé cuál es el enigma de ese problema que estás buscando y viendo que es. El enigma es que Dios te está dando a ti un momento para conocer algo más de Él. Cuando el hombre muere, Uzías muere, el profeta Isaías ya era profeta, ya él estaba en su apogeo, ya él era un hombre profesional con éxito en su vida. Mas sin embargo tenía que conocer una lección más. ¿Tú creemos nosotros que Cristo el Rey ya no viene? Y la Biblia me dice: ya vino hace rato y están aquí, está ahí, todos lo sabemos, y que todo trabaja para bien. El Señor está reinando, dice, en su trono, hasta que todos los enemigos sean puestos bajo sus pies. Esa es la realidad de donde tú y yo vivimos. Pero el enigma de nuestra vida es que ese Rey en control no parece estar en control, porque mira los problemas que tengo. Y la Biblia te está diciendo: este es el enigma de tus problemas. Cuando tú veas problemas y no veas luz, no veas salida, Dios quiere decirte: en el año que tu Uzías muera, ese es el año de conocer algo más de mí. Yo, santo, 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 Señor Dios, el cielo y la tierra están llenos de su gloria. Y la Biblia entonces me enseña a mí que esta palabra santidad, tres superlativos ahí: santo, santo, santo. El pasaje nos enseña que los quiciales tiemblan a la voz de los ángeles, que hay un grupo de ángeles volando y que tienen sus alas cubriendo su rostro, cubriendo sus pies y volando para obedecer, pero no queriendo ni mirar, y avergonzados de quienes son, y ahí le sirven a Dios y claman: vivimos así, porque santo, santo, santo es Él. Pero Isaías tenía que conocerlo. Y hasta que no se nos quita los fundamentos en los cuales nosotros confiamos, o cuando los fundamentos en los cuales tú confías empiezan a temblar, no dudes que Cristo es Rey. Lo que tienes que darte cuenta: ¿qué clase de Rey quería yo? ¿Uno que no me dé cáncer, o uno que aún en el borrito tu Rey viene, como Isaías es? La Biblia me dice: esto es
Es un misterio espiritual, pero no misterio como que quién sabe, sino es un misterio porque nosotros, nuestro corazón, mire, detrás de nuestros insomnios, ¿cuántos de ustedes padecen de insomnios? Detrás de mis tristezas, detrás de mis luchas, detrás de mis decisiones, de las muchas decisiones, detrás de hago o no hago, tomo o dejo, detrás de todas esas cosas que tú y yo estamos orando al Señor y pidiéndole consejo a la gente, detrás de todas esas cosas, tú puedes, mire, usted puede resumir, puede sumarizar. Una palabra inventada. Usted puede resumir todo en su vida con la respuesta a esa incógnita. Dios lo que quiere es que yo le conozca a Él. Alguien diga amén si entendió. Y la Biblia me dice, mire, no puedo huir de tu presencia. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si me meto ahí abajo, si me voy arriba, si dejo, si me quedo, si me voy, si me divorcio, si sigo adelante, si aguanto, si no aguanto. La Biblia me dice, vas a tenerte que encontrar que detrás de tus lágrimas, detrás de tus noches, detrás de tus insomnias, detrás de tu ansiedad, tú y yo hemos sido elegidos, salvados para conocerlo a Él. Y Él se revela como Rey. Aun cuando tú no crees que tu burro está Él arriba de eso. Y la Biblia me dice, todo lo que estás pasando, todo lo que estemos pensando, es una manera de nosotros enfrentarnos al Rey. La Biblia me dice, mire, en este Rey Dios se revela, Cristo se revela. La palabra teológica es trascendente. La palabra santo y santo, santo 3 veces no está hablando necesariamente de la Trinidad, uno al Padre, el otro al Hijo, el otro al Espíritu Santo, sino está hablando de que el Padre, Hijo y Espíritu Santo es santo y es triplemente santo. En la Biblia Dios habla 2 veces y presta atención. Moisés, Moisés, Abraham, Abraham, Marta, Marta. Pero cuando llega a Él mismo, Él se dice 3 veces, santo, 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 por si te olvidas. Y la Biblia me está diciendo a mí el enigma de qué está pasando. ¿Por qué vine para acá y perdí el trabajo? ¿Por qué lo dejé todo allá y me siento triste? ¿Por qué ahora me regreso o me quedo? Detrás de todo eso, y tú perdiendo sueño por todo eso, Dios te está diciendo, simplifica tu vida y vuélvela a ajustar en el año donde tú creas que todo se acabó, en el año donde tú sientes que eres una carga o la vida es una carga. Es en ese año donde dice el versículo 5, ay de mí, porque yo soy muerto, porque mis ojos, siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo de que tiene labios inmundos, dice, han visto mis ojos, que dice, al Rey. Y detrás de nuestras técnicas y manipulaciones para ser mejores en esta vida, detrás del dinero que ganas, detrás de los 3, 4, 5 trabajos que tenemos, detrás de lo bueno que somos, detrás de todo lo que tú quieres hacer, Dios quiere decirte, yo soy trascendente. Soy más alto, soy más arriba, soy más grande, es algo temible. Los ángeles no quieren ni mirarlo. Las puertas que no están vivas, los quiciales, los muros que sostienen el santo lugar donde Dios habita para comunicarse a nosotros de esa manera. Ese lugar tiembla cuando Dios entra. Los ángeles miran el rostro, no pueden verlo. Dios es más santo que todo lo limpio, lo puro. Él es luz y en Él no hay ninguna tiniebla cualquiera. Y nuestra vida se simplifica si nosotros reconocemos que el enigma, que la contesta de oración que yo quiero recibir, escuche, no es que usted se sane de cáncer, si usted tuviera cáncer, sino es entender más quién Jesús es. En Marcos capítulo 2, ustedes no vienen los miércoles por la noche, pero los miércoles por la noche estábamos estudiando el Evangelio de San Marcos. Marcos capítulo 2 hay un
Cristo está en una casa, la casa está llena, repleta. Jesús está predicando en medio de la sala. Y que vienen 4 amigos con un paralítico. Seguro que el paralítico tiene prioridad a todas las otras gente que están ahí escuchando, para que le arregle el matrimonio, para que me quite la depresión, para que pueda dormir bien de noche, para que me eche fuera un demonio, para que me sane. Seguro, el paralítico seguro que gana el primero para que Dios lo toque. Y mire, la Biblia dice, cuando llegan a la puerta, tocan la puerta, la gente ni le abren. Ellos abren la puerta y todo el mundo se echa para atrás. Estaba el lugar lleno, repleto. Ellos dicen, excuse me, permiso. El paralítico, la gente lo mira y siguen mirando, observando a Jesús. La Biblia salta que ellos van arriba al tejado, remueven el tejado y tiran al muchacho con una soga, el paralítico, la cama, y lo ponen en el mismo frente de Jesús. Peor que un celular, interrumpiendo el mensaje. Y la Biblia entonces dice que Cristo se para y mira a los muchachos, los 4 amigos, y le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y los 4 dicen, ¿qué dijo? Todo lo que yo hice. Y la Biblia dice, para que conozcas que Jesús es el quien perdona el pecado. La gente empieza a hablar mal de él. Solamente Dios puede perdonar los pecados. Y Jesús le hace la pregunta, ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, o decirle al paralítico, levántate. Y la gente dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil hacer? Bueno, más fácil decir es que tus pecados te son perdonados, porque ¿quién sabe? Pero si le digo, es más difícil decir, ponte de pie y anda. Porque si tú le dices y no sucede, tú le dices a la gente, pues tú eres un charlatán. Tú dijiste una cosa y nada pasó. Es fácil decir las cosas. Es fácil ser predicador. Es fácil hablar. Es fácil orar. Es fácil decir cualquier cosa, pensar. Pero la Biblia dice que la clave está en quien Jesús es. Y el Señor entonces le dice a los muchachos, para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados. Al paralítico le digo, toma ahora tu lecho, tu cama, y levántate, muchacho, y vete rápido, porque esta gente te van a matar. Y en la otra palabra, el muchacho se para con la cama y los 4 le dicen, let's go. Y salen ellos corriendo, huye, corriendo los 4 muchachos. 5 ahora son ahí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Se perdieron ahí, humo por atrás de sus patitas. Patita, para que te quiero. Y el Señor entonces revela la clave del milagro que tú buscas. No está en el deseo que tú quieres que te sanen. Está en que tú entiendas a quién tú le estás pidiendo que te sane. Cualquier charlatán hace así. Jesús se revela primeramente santo. El enigma de nuestra sanidad o no sanidad no está en que si Dios puede. Seguro que puede. Dios no para de hacer milagros. Él es Dios. Mire, el que tu latido de corazón es 70 veces por minuto, ese es Dios. No. Ese no eres tú, tu corazón andando como una cuerda y Dios lo dejó ahí. Cuando Dios retira eso, ni el médico chino te salva. Porque la vida no depende de la suerte que tenemos, del físico que tenemos, del ejercicio que hacemos, de la dieta que hacemos, del trabajo que tenemos, del buen retiro que nos toca. Mi vida es sostenida por la mano misteriosa del Rey de los cielos y la tierra. La Biblia me dice, ese es el enigma de la vida. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estamos nosotros? Hay un novio, ¿quieres casarte o no? Hay una muchacha, ¿te divorcias o no? ¿Te quedas o no? ¿Aguantas o no aguantas? ¿Te vienes para acá o sigues para atrás o sigue adelante? Déjame decirte la pregunta. La pregunta es, Dios, ¿cómo es Él? Dios nos está dando una oportunidad a nosotros ahora de buscarlo, de clamarla, de conocerla, de que Él sea Rey. Una oportunidad de comenzar una iglesia donde Cristo sea el camino, la verdad y la vida, no el negocio de la iglesia.
Eso vale. Pero la Biblia me dice a mí, el enigma de mis experiencias es siempre cómo lo voy a conocer a Él, qué voy a conocer de Él. Y hay veces que Dios va a enseñar su paciencia. Y entonces Dios lo que quiere enseñarte es que yo soy paciente. Hay veces que Dios te va a enseñar, yo perdono. Y nosotros entonces decimos, yo lo perdono, pero ni en pintura. Es como ni lo quiero ver, ni quiero. Y Dios entonces en esa experiencia te está diciendo, perdónale. ¿Pero por qué? Porque Él es así. ¿Entiendes? El enigma de tu decisión. ¿Cuándo me caso? ¿Mañana o pasado? Como Dios es. Entonces nosotros, ay Señor, yo lo único que conozco de Dios es que Dios es mi pastor. Y nada me faltará. Pero mira cómo me faltan cosas. Y la Biblia dice, sigue leyendo el Salmo 23 y muévete a los costados del Salmo 23. Y vas a llegar, si le das para adelante, vas a llegar a Isaías 6, donde Jehová es tu pastor y te dio algo. A Isaías le dio Uzías. Uzías era el rey, Isaías el profeta. Tremenda pareja, una nación bien guiada, un hombre en el mando de la milicia, el comandante en jefe, entregado a Dios, y un profeta que no hay profeta como el profeta Isaías. El hebreo de Isaías es el hebreo, el lenguaje hebreo, como él escribe, es el más alto, como él habla de todos los profetas. Su estilo es una decencia estar con él. Yo conocí a un hombre que tenía problemas con la voz y por eso no tengo buena voz, ¿saben? Y porque yo entonces oraba, por la mañana cantaba, guiaba la alabanza y predicaba. Y oraba, y predicaba, y oraba y hablaba y todo. Y me mandaron a un especialista de nariz, orejas, oído y garganta. Un nombre especial, ustedes saben. Y me fui ahí y el nombre era una decencia. Entonces ahí me empezó a explicar la voz, lo que es la voz. Y me lo habló de tal manera que yo me quedé así, como, y dije, wow, cuando yo crezca yo quiero ser como él. Es como tan decente, tan sublime, tan honroso, honrado. Y la Biblia me dice, ese es Isaías. Seguro que Dios va a sostener lo que Isaías quiera. Pero Isaías no está aquí para ser honroso. Y debe de. Isaías está aquí para enseñarte que aún tu vida necesita conocerlo a Él. Y te remueve los Uzías de tu vida. Tus hijos se portan mal cuando mi ídolo es el comportamiento, la cría, el esposo, el matrimonio, el trabajo, el dinero, lo que tengo. Dios entonces dice, no, pero tú estás en el mundo para conocerme a mí, no para ganar y usarme a mí. Y Dios entonces remueve los Uzías en nuestra vida, porque el precio, el tesoro, la riqueza más grande que tú puedas aspirar es tenerlo a Él como tu rey, porque Él te lo da todo. La Biblia entonces me dice a mí, ese es el enigma de la vida. Mire, segundo, me dice la realidad de mi vida. Y la Biblia entonces me dice, ¿cuál es la realidad? Cuando yo conozco quién Él es, exaltado, trascendente, es tremendo, los ángeles ni lo quieren mirar. Que cuando usted aceptó a Cristo por el pastor que estaba enamorado, cuando usted aceptó a Cristo por la enfermedad, que estaba enfermo, amén. Pero cuando usted en su vida empieza a decir, todo lo tengo en control, pero tengo que soltar, no por las consecuencias, sino por quien Él es. Mi pregunta otra vez es, ¿dónde fue que te convertiste, hermano? Y la Biblia dice, ok, yo te convierto ahí, pero eso no es mi salvación. Mi salvación es llevarte a ti, dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has mandado. Lo que Cristo hizo en la cruz tiene que seguir dándome enseñanza a mí, llevándome a mis pies, y me dice a mí, revelándome la realidad en mi vida. ¿Cuál es la realidad? En Isaías, y después lo vemos en Mateo ahora otra vez. En Mateo vimos que el rey viene, y el rey tu rey viene, no dice que se va a hacer rey, este va a ser el rey. No, tu rey viene, está diciendo, ese es el rey. Nada más que los enigmas de la vida, tú no lo ves, no lo entiendes. No dice, él no es rey. Isaías, estamos viendo un pasaje, cuando la Biblia dice en Mateo 21, él es el rey. El concepto que Dios tiene de él mismo de ser rey es Isaías capítulo 6. Y Juan capítulo 8, el versículo, dice la palabra, el 61, dice la palabra de Dios ahí, que Jesús dijo, que en la Biblia dice que Isaías habló de él, de Cristo, cuando lo vio en su gloria. En otras palabras, Isaías 6 es la visión correcta de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Juan capítulo 1, a Dios nadie lo ha visto jamás. Nadie ha visto a Dios. Al quien ha visto, cuando es una revelación así de Dios, siempre es el Hijo. Y la Biblia, ahí vale, y la Biblia me dice a mí, Isaías 6 es Jesus before el burrito. En bilingüe ahí. Jesús, tu rey, pero ahora me confunde, manso y sobre un burrito. No parece el rey. Esos son los enigmas de la vida. La vida no parece que así es. Y así es. Segundo, la Biblia me dice, mire, la Biblia me habla a mí de la realidad de la vida. Cada vez que nosotros conocemos algo de Dios, su paciencia, que tengo que perdonar, o que tengo que ser más misericordioso, más santo, porque Él es santo y aquí es santidad, que la Biblia me está diciendo, esa realidad de cuando yo sé algo de Él, choca con quien yo soy y con lo que yo me creo que soy. Y la Biblia me dice, mire, allá en Isaías, mire conmigo en el capítulo 6, en el versículo 5, cuando él ve al Señor alto y sublime en su trono, Isaías no dice, amén, aleluya. En cierta manera es no conocerlo a Él. Y la Biblia me dice a mí que cuando Él ve quién Dios es, que Él dice, ¡ay! ¡Auch! La palabra ay es la palabra en hebreo que siempre va delante de las maldiciones que Dios ha mandado al pueblo que no está en pacto con Él. Si usted no está en Cristo, si usted está en Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No porque usted no se lo merece, sino porque Cristo llevó todos los castigos de su paz, cayó sobre Él, y por su llaga no hay condenación en mi vida. Pero la Biblia me dice a mí que Dios, a toda la gente que van al infierno a no aceptar a Cristo, que la Biblia me está diciendo, ellos sí tienen la maldición de Dios en su vida. Bueno, pero Isaías, mire, Isaías es un profeta. El mejor de los profetas, el más sublime de los profetas, el más largo de los profetas, el más tremendo de los profetas, y la Biblia me trae de los que escriben, y la Biblia dice que este hombre cuando entiende que Él es Rey Santo, que a Él no viene alabanza, a Él viene el llamarse a sí mismo las maldiciones a su vida. Ay de mí, dice, mire aquí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, párese ahí. ¿Por qué? Mire esto, apague el celular ahora. Espera, ok. Mire, ¿por qué él dice siendo hombre inmundo de labios? A nosotros podemos decir, pues él era un mal hablado. Se le salían las malas palabras. No, él era un profeta de alta calidad. Si usted lee Isaías, sus palabras eran dulces. Wow.
Lea Isaías. Y si no quiere leer, lea del 40 al 66. Mejor todavía. Toda bendición, toda bendición. Y la Biblia entonces me dice que este Elías, estoy muerto. Cuando usted y yo siempre hay algo que Dios quiere enseñarte, duele en tu vida. Mire, note, la Biblia me dice, cuando nosotros estamos ante Dios, como Él es, nuestra vida se convierte en algo específico, en algo particular. Escuchen. Nuestra tendencia cuando nosotros no estamos bien con Dios es venimos, alabamos, cantamos, hacemos todo, porque todo es general. Gloria a Dios, aleluya, todo está bien, amén, aleluya. Pero cuando tú lo ves a Él, te das cuenta que hay una parte en tu vida que no está bien. Eso es cuando estás bien con Dios. Cuando no hay ninguna parte de mi vida que está bien, es porque todavía no te has encontrado con lo que Dios quiere enseñarse de Él a ti. Cuando Él enseña su carácter, digamos que hay alguien que tú no quieres perdonar, tu familia, tu suegro, todo está bien, pero no todo está bien cuando tú estás con Dios, porque Dios lo único que te hace pensar es que tienes que perdonarme a tu suegro, a tu suegra. Entonces no. Y la Biblia te dice a ti, por eso es que está ese problema ahí. Porque detrás del no perdón hay un orgullo que ni entiendes. Yo estoy tomando esos son ejemplos, ¿ok? Porque si no hay que agarrarle el pecado a cada uno de nosotros. No, nada más hablo de mí. Y todo el mundo dice, pastor, habló de mí. Yo digo, menos mal que pensaste que fuiste tú. Pero miren, es que cuando Dios me enseña su santidad, cuando es la santidad de Él que está tocando tu corazón, tú no puedes hacer nada más todo así como que todo está bien. De pronto el pecado que nadie sabe, eso está patente en tu vida, como si fuera diariamente. David dijo, mi pecado siempre está delante de mí. No puedes huir de esa parte. Hay personas que han tenido relaciones o están teniendo relaciones con otro hombre o con otra mujer. Mujer, o hombre con hombre, o hombre con otra mujer o mujer con otro hombre. Y cuando uno predica, lo único que tú escuchas es que el pastor está hablando de eso. Y estamos robando el dinero a alguien. Lo único que tú escuchas cuando el pastor está predicando en cualquier lugar que esté, lo único que tú escuchas es que el pastor está predicando eso. Si tú estás viviendo para este mundo, ganando dinero y olvídate de Dios, deja a tu esposa en la iglesia y te vas a trabajar. Cuando tú llegas a la iglesia, lo único que está predicando el pastor es acerca de que no debo estar viviendo para mí. ¿Alguien se atreve a decir amén? Ay, menos mal que... Pero mire, ¿por qué? Porque cuando Dios es Dios, no te deja caminar como con brocha gorda, sino con pincel finito, porque Él te creó en el vientre de tu madre, finito. Los deditos te los puso, los deditos te los puso ahí, los limpió, te hizo las huellas digitales. No te hizo, Alberto, ¡bang! Y sale tú con las orejas por un lado. No. Tomó el tiempo para hacerte la nariz así como gaviota. O como quiera. En la oreja grande. Él tomó su tiempo para hacerte a ti tal como tú eres. Cuando Dios es Dios, tu vida se achica a la realidad de la diferencia de yo y Él. Ve a ver si en la otra iglesia predican así. Ve a ver. Porque esa es la realidad de donde está Dios. No es brocha gorda aquí. Es pincel, bisturí, cada célula de tu corazón. Dios la enseña.
Su espada, la palabra es una espada de dos filos que corta hasta partir el alma, los tuétanos y te abre todo un lado para acá, el otro lado para un lado, para acá, un lado para acá, hasta enseñarte lo particular, lo específico en tu vida. Y Isaías dice: ay de mí, que soy hombre de los labios. Miren, ¿qué eran los labios para un profeta? Déjenme ponerte de esta manera. Los labios para un profeta es como los dedos para un pianista. Los labios para un profeta es como la espalda del que trabaja en el ferrocarril levantando sacos de arroz. Los labios del profeta son como las piernas a un futbolista. Y el brazo, el labio del profeta son como el brazo a un pitcher de las grandes ligas. Los labios de un profeta son como el cuerpo de una modelo. ¿Entienden? No entendía. ¿Entendés? Si tu hijo es pianista, cuidado, no trabajes muy porque te puedes partir los dedos. Si tú eres actriz, pues la dieta tienes que mantenerla y haciendo ejercicio para que tengas tu figura. En otras palabras, los labios al profeta eran el instrumento de su profesión. Eran la fuerza de su vida. Era lo mejor que ellos tenían. Era con lo que ellos ganaban su vida. Era donde la palabra de Dios se hablaba. Es ahí donde los labios son inmundos. Y la palabra de Dios está diciendo que es en la parte de mi fuerza. Es ahí donde Dios revela mi pecado. Escucha. Cuando tú eres futbolista y vas a la iglesia, Dios está hablando de la mano del otro, del matrimonio, de algo más. Pero cuando tú vas a la iglesia y te encuentras con Dios, Dios está hablando acerca de tus piernas. Cuando tú vas a la iglesia, eres una persona que está ganando dinero para ti nada más. Olvídate de Dios y gloria a Dios. Gloria a Dios nada más y con eso ya. Y yo creo en Él, pero mi vida es toda intensa hacia Él. Que cuando tú vas a la iglesia puedes estar pensando: oh, Dios está hablando del matrimonio, está hablando de la otra persona. Pero cuando Dios está en la iglesia para ti, Dios entonces te habla de tu dinero, de tu ambición, de tus motivaciones. Lo que quiero decir es esto: que es en el área donde nosotros creemos que estamos fuertes, donde tú tienes que llegar a la conclusión que aún ahí estás mal. Siempre y cuando tú te salvas por el pastor que era good looking y lo aceptaste a Cristo, porque tenías cáncer, pues claro, Señor, sáname, amén, no hay nada malo ni allá aquí. Pero cuando de pronto te das cuenta que tienes que en esa parte éxito en tu vida, cuando lo conoces a Él, también está mal delante de Él. Que es ahí donde tú te salvas, brother. Y Dios en su misericordia te ha estado dando, jalando. Y tú como Marlene, jalando otra vez. Dijimos esto la semana pasada. Satanás hace igual contigo. El Señor también está haciendo así contigo. Y un día te haces pastor, etcétera, profeta. ¡Yeah! El Marlín salta y cae en el barco de Dios y se da cuenta que aun cuando soy pastor, aun cuando soy profeta, aun cuando soy apóstol, tengo delante de mí la realidad que no puedo huir de su presencia, no puedo salir de Él. Soy peor de lo que creo y soy peor en el área donde Él me ha dado éxito en la vida. Yo voy a perder. Yo nada más.
La Biblia entonces me dice a mí, en esta área hay algo en mi vida, el carácter de Dios siempre. Cuando tengo problemas en mi vida, Dios siempre me va a recordar el enigma, es su carácter. Y cuando su carácter se revela, siempre me va a enfocar que aunque lo que yo quiero es dinero, hay una parte de mi vida que no tiene nada que ver con dinero, digamos, y esa parte está mal. Pero aún la parte buena en mi vida también está mal. Religión te salva de tus pecados. Tratas de no hacer las cosas mal. Salvación te salva de tus cosas buenas. Y cuando conocemos quién es el que viene en el burrito, Rey, por eso lo vemos a Él, para que puedan entender Mateo 21, tienes que entender Isaías 6, que Cristo viene en el burrito y entra y rompe el templo, echa a todo el mundo fuera del templo, porque ustedes han hecho la casa de mi Padre una casa de ladrones. Él es un gran rey. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? Si fuera cubano, tú dices, ¿qué ustedes creen, muchachos? ¿Qué ustedes creen, chicos? Y el Señor estaba sacando a todo el mundo, porque la gente no se daban cuenta. Tu rey. Cuando tú y yo no entendemos a Cristo, seguimos yendo a cualquier iglesia, porque cualquier iglesia está ok. Pero cuando tú entiendes a Cristo, hay un hambre en ti que solamente te permite ir donde Dios revela y choca las partes privadas, personales en tu vida. No hay otro Dios, no hay otro Dios en la vida, no hay otro Dios. Rey, Cristo es rey, limpia su templo, no mantenga el templo con gente, no mantenga el templo con cosas bonitas, mantenga el templo con corazones limpios, puros, por la presencia de Él. Pues nosotros entonces nos damos cuenta que no podemos. Y cada vez que el rey venga a nuestra vida, como el profeta Isaías, como Pablo, apóstol, pero dice, el pecado está en mí. Soy el primero de los pecadores. Cuando más cerca estamos de Él de verdad, más nos acordamos de aquellas cosas particulares en nuestra vida. Estás viviendo con un hombre. Tú no vienes a esta iglesia. No vas a venir. No pudieras resistir. No puedes aguantar. No que no te amamos, no te nos aceptamos. Es porque de pronto un área particular Dios lo enfrenta. Y la Biblia me dice a mí, tienes que casarte. Y tú dices, pero es que, está bien. Es nada más que lo que quiero decir. No podemos darle brocha gorda a Dios, porque Dios es rey. Y el problema es que nosotros confundimos el enigma por la iglesia del pastor Guerra. ¿Y él qué? ¿Y este lugar, Juan, y qué? ¿Y nosotros, y qué? Y cuando tú veas un burro, arriba del burro, pregunta si está el rey. Si ves un caballo estalión de esto, árabe fuerte, bueno, pataleando ahí, bien lindo. ¿Quién está arriba de él? Cristo no tiene problema con sentarse arriba del burro, pero nunca se sentó arriba de un caballo blanco. Nada más al final, cuando todo el mundo sabe que nadie es caballo blanco. Como tú crees, tú le inviertes a alguien caballo blanco, tú le dices a Isaías, tú eres lo mejor que hay. Él te va a decir, mira chico, hace unos años atrás me di cuenta que en lo que más te gusta a ti, de mis predicaciones, más en esos labios hay iniquidad. No es que estoy hablando malas palabras, es que aún el profeta en su parte fuerte no se compara delante de Dios. La salvación no es compararme con el pastor que me gusta y salvarme a Cristo para que Él vea. La salvación no es que me dé sanidad para que yo siga viviendo. La salvación es el Rey murió por mí. Mírelo ahí.
Este es el último punto ya. La salida del problema. Si le damos para atrás a Isaías 6, para regresar a Mateo 21. Isaías 6, cuando el profeta dice: esa es mi parte mejor donde estoy mal. Si fuera, ay, mi pecado con la guajirita, pues entonces uno dirá: ay, Señor, la guajirita. Pero el Señor está diciendo: no, en mis labios, en mi profesión. Que entonces ahí la Biblia dice que Dios vuela, hay ángeles que están esperando, el Señor los mira y ahí agarran con las dos manitos que le quedan, agarran con el tizón, agarran un carbón encendido y vuelan a todo lo que dan. Mire lo que dice el versículo 6: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él, ¿sobre qué? Sobre mi boca. Dijo dos cosas: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. El pecado delante de Dios siempre y en mí siempre hace dos cosas: da culpabilidad y da suciedad. El pecado es sucio y es culpable. La gente quizá no conoce la suciedad, pero tú conoces la culpabilidad. Y delante de Dios somos culpables delante de Él. Aunque nadie sabe, cuando tú te llevas la luz roja y tú dices: nadie me vio, y de pronto hay un carro de policía que para ahí, dice: ahí me vio. Pero es porque así es. Cuando nosotros no estamos legal, siempre estamos pensando: ahí viene alguien. Cuando hay algo que está bien, que está mal en nuestra vida, la culpabilidad destruye las amistades, destruye los hogares, destruye la relación entre un hombre y una mujer, destruye todo. El pecado da una culpabilidad que no puedes vivir así, pensando mal y viviendo así. En la Biblia, sintiéndote mal, me siento mal porque debo algo a alguien. Me puedo vestir, me puedo cambiar, me puedo actuar, me puedo bañar, me puedo tener más dinero, puedo hacer ejercicio, puedo hacer miles de cosas, pero nadie quita. Te puedes ir a otra iglesia, pero nadie quita tu culpabilidad. Mire, ¿por qué tu rey viene? Es importante. ¿Por qué? Porque si yo me quitara la culpabilidad haciendo mi palanca, pues no hay rey, soy yo. Pero la Biblia me dice en el capítulo 6 de Isaías, el rey, que automáticamente en el momento de que estoy mal en lo mejor, que la Biblia vuela hacia mí los ángeles y tocan mis labios con las tenazas, el carbón encendido. Y la Biblia dice: esto toco tus labios y es que quitada tu culpa. Cristo tiene que ser rey. Porque si Él no es rey en mi vida, yo estoy engañando a todo el mundo. Porque todo el mundo me estaba como quitando la culpa. ¿Sabe por qué? Porque no conocen mi culpa, amén. Pero si el rey conoce la culpa, aunque nadie conoce la culpa, solamente el rey puede extender su brazo, puede tocar tu labio, puede tocar la parte mejor de tu vida y te puede decir: yo he quitado tu culpa y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tu rey viene. No lo malinterprete con las circunstancias. No digas que, bueno, ¿dónde está Dios? Dios está en ese burrito, está Dios ahí. En esa caída, en ese problema, en ese problema físico, en esos problemas.
Dios está ahí y Dios está en la parte particular de tu vida. Él está en esas cosas, en tus ojos, está en tu sonrisa, en las áreas que tú crees que tú estás bien. Está en tus ojos, tu sonrisa, tu pelo, tu cuerpo, tu mente, tu físico, tu inteligencia, tu habilidad, tu fuerza, tu personalidad, tu carácter, tu chévere con todo el mundo. La Biblia dice que aún ahí Dios encuentra culpa, y eso es una mancha delante de Él. Porque si no te haces el chévere en la iglesia y no somos espirituales. Y la Biblia dice, tú no puedes ser rey, ni los otros son rey. Aunque voy sobre un burrito, porque así es el enigma de la vida, voy para tocarte particularmente en el área donde engañamos a los demás. Y en esa área te quito tu culpa. Mire, para eso es suficiente. Si usted estuviera delante del juez y el juez te dice, no, te sacan el caso, y el caso te culpa, y el juez entonces dice, no culpable. ¡Ay, gloria a Dios! Gloria a Dios. Pero eso no es lo único que pasa. Y quitada tu culpa y limpio tu pecado. Dos cosas que hace el pecado. Me culpa. Aunque nadie sabe, tú estás mal. Y aunque te sientes mal, Dios te quita la culpa. No te olvidas de tu culpa. ¿Por qué? Porque la semana pasada Dios permite que tú te acuerdes de tu culpa para que te acuerdes de cómo Él te ha perdonado. Pero segundo, te la quita delante de Él. No hay condenación hacia ti. Un ejemplo, la mujer sorprendida en adulterio. Nosotros vamos a predicar eso. La semana después de Easter. Vamos a empezar una serie acerca de Jesús. Y la mujer entonces la sorprende en adulterio, la traen delante del Señor con la sábana puesta. Me imagino que le dieron ese break y se puso la sábana y la tira. El Señor dice, esta mujer está en el acto mismo, no después, en el acto mismo, todavía sudando. Y le dice el Señor, pues tiren la primera piedra los que son limpias de culpa. Y el poder de Dios es que la gente se empiezan a ir, los viejitos primero. Porque dice, menos mal que a mí no me tiraron piedra. Nadie supo. Y soy honrado en el uso. Me fui. Y ahí todo el mundo se fue. Y Cristo se para y le dice a la mujer, porque estaba sentado escribiendo, y tus acusadores, nadie te condenó. Y ella dice estas palabras, ningún hombre me condenó. No creo que ella entiende lo que está diciendo, pero el Espíritu Santo sí. Nada ni nadie te puede. ¿Quién te condenará? Dice la Biblia. Romanos 8. Yo soy el que morí y resucité por ti. Y la Biblia dice que el Señor entonces le dice a la mujer, pues yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. Y la palabra de Dios me dice a mí que Dios quita tu culpa, pero limpia, porque el pecado es sucio, limpia la suciedad. Eso se toma un tiempo en la vida. Quitar el pecado se llama en la Biblia teológicamente justificación. Dios te declara no culpable. Limpiarte del pecado se llama en la Biblia santificación. Toda tu vida, desde que aceptaste a Cristo por el enamoramiento que le tenías al pastor de jóvenes, hasta el enamoramiento y la desesperación que tenías por el problema que tú tenías, hasta de pronto darte cuenta que si Él es rey, Él lo tiene que tener todo. Que la Biblia te está diciendo, desde allí te he estado limpiando tus pecados. Y el pecado que ahora está patente en tu mente, en tus labios, lo tenías en Isaías 1. Me tomó 6 capítulos para cambiarlo. ¿Y cuántos capítulos de la vida, en mi vida,
Dios, no he estado yo repasando lo mismo hasta que un día te cae el 20 de decir, no puedo seguir así. No por nadie, sino porque Él es Rey. Tu Rey viene. ¿Cuál es la salida? En Mateo 21, Cristo viene limpia. Y los sacerdotes y los escribas se enojan con Él. Los sacerdotes y escribas eran las personas de labios, eran las personas en su profesión como sacerdotes, estaban mal delante de Dios. En la parte, tu moralidad es probablemente el obstáculo más grande a tu encuentro con Dios. Porque nuestro razonamiento, nuestra habilidad de pensar, nuestra integridad, nuestra manera de vivir como vivimos hace tantos años, ese es el obstáculo más grande de encontrarte con Dios. Porque el que se encuentra con Dios tiene que decir, lo que yo veo y traté de arreglar, lo mejor que hice, aún ahí estoy mal. Y uno lo arregla de esta manera. Cuando uno dice, pero le dice los sacerdotes le dicen al Señor, pero ¿cómo tú no oyes lo que dicen? Que el Señor le cita un versículo ahí en Mateo 21 que pudiera, mire, hubiera podido hablar de otra cosa. Apártate de mí, Satanás. Todas esas cosas hubieran sido buenas. El Señor le hubiera dicho, tú puedes adorar a Dios donde quiera que usted esté. Pero el Señor le dice, no habéis leído que de la boca de los niños, porque los niños estaban gritando ahí, pero de los que maman, los que no saben nada, dice, perfeccionaste la alabanza. En otras palabras, ¿dónde está? ¿Cómo es que uno perfecciona su relación con Dios? Y la Biblia dice, como dice Isaías, ¿dónde fue que Isaías perfeccionó su relación con Dios? Cuando se hizo profeta, cuando aceptó por la muchacha, cuando aceptó por su problema, cuando se hizo pastor porque tenía buen orador, cuando se dio cuenta que Dios le quitó todo y solamente quedaba Cristo. Y de pronto su parte mejor se la dio al Señor. Pero dice, ni se la dio, no, Dios le tocó. Mire, la salida está. ¿Cuándo estamos perfeccionando la alabanza, la adoración con Dios? Cuando nosotros solamente estamos a la merced de lo que Él hace por nosotros. Y eso lo hizo en la cruz del Calvario. Cuando Cristo viene, le dice, la alabanza se perfecciona en los niños. Están diciendo, pero y los niños ni saben lo que están hablando, ni están cantando, ni nada. El Señor dice, that's my point, ese es mi punto. Mi punto es, mientras más tú te arreglas, mientras más tú te pones, mientras más profeta te conviertes, menos te das cuenta de que la parte mejor es donde yo tengo que tocar tu vida. Y toco tu vida cuando Cristo está diciendo, cuando tú te conviertes como un niño, recibo de Él lo que Él quiere dar. El Rey dice, tu Rey viene a ti. Porque Cristo, cuando mire, cuando usted lee Mateo, estamos leyendo Mateo, Mateo vienen buscando los reyes magos por el Rey. Y vienen hablando de quién es el Rey. Y viene cuando Cristo es sentenciado, Pilato le dice, ¿eres tú Rey? Él dice, pues sí. Y la Biblia dice, cuando Cristo muere en la cruz de Calvario, tiene el cartelito de la causa de su vida, de su pecado, de la condena. Y le dicen, este es Jesús, Rey de los judíos. Y lo que me está diciendo la Biblia, tu Rey en su trono, la segunda persona de la Santísima Trinidad, viene a nuestra vida, en una vida como si fuera un burrito, viene humanamente para tomar en tu lugar lo que quita tu culpa y lo que limpia tu pecado. Y mire, de la manera que en todo tu matrimonio con problemas,
tu moralidad con problemas, tu iglesia con problemas, tus amistades con problemas, cualquiera que, tu cáncer, cualquier problema que tú tienes, el enigma es pon un carácter de Dios ahí. ¿Qué es lo que Dios te está enseñando? Segundo, en la parte mejor de tu vida, Dios está revelando que ahí es donde tú tienes que conocerlo más. No cuando lo conociste con el joven pastor, sino cuando lo conoces ahora en la realidad de tu golpe en la vida, cuando te sientes que la vida está quebrantada, como cuando lo mejor tuyo se desploma. La Biblia te dice, es ahí donde ahora yo borro, quito y limpio. De la manera que tú y yo, no allí, no aquí, sino acá, vamos sabiendo, profundizando y diciendo más, Señor, porque tú eres Rey. Que de la manera que yo aprecio como Él me limpia en las mejores partes de mi vida, de esa manera yo encuentro la salida. No hay otra salvación. No es aceptar a Cristo y ahora tienes que castigarte. Aceptar a Cristo y ahora no vienes más por una semana para que te sientas mejor. No. Es aceptar a Cristo y en los problemas de tu vida seguirlo aceptando a Él. Como el Rey. Donde tu carácter tiene que cambiar, reflejar el de Él. Donde aunque la vida se ve que esto no me parece, Él está en control. Y tercero, donde en esa área específica la cruz responde a lo que tú necesitas. Vamos a cerrar en oración.